Muchachas y muchachos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Bueno, por ocasión de lo que les había comentado, en el caso de que requieran el tiempo para adelantar el módulo del sistema nervioso central con el doctor Bocanegra, adicionalmente pues utilizar este tiempo para profundizar en los contenidos, pues me he servido de dejarles estas explicaciones de forma asincrónica, ¿no? En el caso pues de que se cuente con un poco más de tiempo, pues eh, retornamos a las clases presenciales. Esta semana estaré consultando con Daniela, la representante, para pues, analizar cómo va el avance del curso debido a la dificultad en cuanto a tiempos eh, se tiene. Lo otro tiene que ver con el apoyo del departamento en el caso de que sea necesario algún ajuste adicional. Esperemos a que no sea necesario. Vamos a ver si podemos terminar eh, con las fechas. ¿Listo? Entonces, a eso va esta grabación de la clase. Bueno, entonces en materia vamos a, en esta clase, analizar una serie de aspectos que habíamos dejado en la clase anterior y tenía que ver principalmente con lo que era pues, los tipos de sinapsis, ¿no? Que nos compete mucho desde el punto de vista del sistema nervioso central. La sinapsis como tal, que hemos analizado, y que puedan ser tanto eléctricas, no son las más comunes, y químicas. Químicas, ¿listo? Y dentro de las sinapsis, particularmente las químicas, pues se caracteriza porque pues tiene la presencia de un neurotransmisor en un sistema de receptores. Transmisor, transmisor y receptor. En la clase anterior hemos analizado un sistema bueno, de estos muy importante y particular, que es el sistema de sinapsis glutamatérica. Porque ya sabemos que dependiendo del tipo de neurotransmisor, pues la sinapsis se adapta o se ajusta con respecto a el objeto asociado a la comunicación que esté relacionado con ese neurotransmisor. Por ejemplo, GABA, acetilcolina, lisina, pártico. Pues dependiendo del sistema de neurotransmisión, pues así hay una adaptación, un ajuste en cuanto a las necesidades que debe cumplir el sistema nervioso. Cuando fuimos un poco más a fondo en la sinapsis glutamatérica, encontramos de que en esa sinapsis en particular pueden darse casos en los cuales el receptor asociado a neurotransmisor en particular, pues podía presentarse de dos formas, ¿sí? Una forma ionotrópica y en una forma metabotrópica. También analizamos que, bueno, para el caso de la sinapsis glutamatérica, los receptores podían ser sensibles a diferentes tipos de ligandos, ¿sí? Como es el caso de glutamato, ¿vale? Pero también por el caso eh, de un receptor que se denomina glicina, que también es capaz de activar esos receptores. Y adicionalmente, pues, posible la asociación, por ejemplo, con iones de magnesio. Pues eso hacía que algunos receptores fueran un poco complejos y que se dividieran de acuerdo a la forma en la cual ellos pueden activarse o pueden funcionar, eh, los cuales pues han ido caracterizando. En la clase anterior pues nos dedicamos mucho frente a ese tipo de sinapsis porque nos sirve como modelo
a manera de entender la vasta complejidad del sistema nervioso. Entonces, dentro de esos mecanismos de neurotransmisión, en donde se pueden involucrar diferentes tipos de redes de ligandos o neurotransmisores, veíamos que habían receptores en donde solamente ocurría esto, como es el caso de los receptores NMDA, o receptores donde únicamente veíamos que era un solo tipo de ligando, como es el caso de los receptores de tipo AMPA, en donde vemos que su activación se da principalmente por glutamato. En el MDA, pues sí se hace necesario otros tipos de mecanismos adicionales y veíamos en las clases anteriores de que, bueno, particularmente en la clase anterior, de que esto era el resultado de adaptaciones o ajustes que se dan a nivel de la neurotransmisión a fin de ejecutar una función que denominamos modulación. Hoy vamos a entender un poquito ese tema de la modulación y eh, cómo podemos comprenderla en el funcionamiento del sistema nervioso. Si bien de nuestro entendimiento bioquímico pues es un poco limitado conocerlo en un contexto más amplio, sí podemos llevarnos una idea básica acerca de ese funcionamiento de la modulación, en este caso de la función excitatoria. Pues vamos allá. Eh, un aspecto importante de la neurotransmisión, independiente en este caso del neurotransmisor, es un concepto que ya hemos revisado inclusive en clases anteriores, en donde, por ejemplo, una neurona era capaz de generar la activación de otra neurona. Sin embargo, esos mecanismos que vemos en los libros, o que trata de entenderlo de esta forma, en cuanto a un mecanismo lineal, donde una neurona activa a la que sigue, usualmente ese patrón no es muy común en el sistema nervioso, eh, en el sentido de su vasta complejidad, principalmente porque pues muchas neuronas cuando se comunican con otras pueden recibir aferencias de otras neuronas de manera múltiple. ¿Ok? Pues, por ejemplo, para este caso tenemos, es un caso muy sencillo, realmente es mucho más complejo que esto. Eh, Tres neuronas pueden incidir sobre la respuesta que tenga que llevar a cabo, en este caso, la neurona efectora, la que va a generar la respuesta. Entonces, por ejemplo, esta de acá puede generar una señal excitatoria, esta inhibitoria y esta excitatoria. Y una neurona, pues al final tendrá que, en este caso, integrar. Es decir, ¿qué va a resultar de este mecanismo de aferencias que llegan a esta neurona y que al final tienen que traducirse también en un impulso, ¿sí? En una respuesta? En la clase anterior hablábamos de que realmente lo que sucedía, según se puede estudiar electrofisiológicamente, fisiológicamente, es decir, la manera de medir eléctricamente el funcionamiento del cerebro o de un modelo, pues eso también se puede mirar a nivel in vitro, que las neuronas pues lo que están haciendo en particular son generando una serie de pulsos, una serie de activaciones en una frecuencia determinada, es lo que llamamos como un pulso de frecuencia. Se generan excitaciones o generan inhibiciones eh, en una frecuencia determinada. Por decir un número ahí, eh, que se me sale ahorita por los de los cabellos, 60 eh, pulsos por segundo, o 70, 200 pulsos por segundo, es decir, en cuanto a la frecuencia, que pueden ver inclusive en Hertz, eh, de la activación de una neurona. Y esto, pues, la frecuencia de disparo o la cantidad de eh, excitaciones que se presenten va a ser el resultado de la integración que una neurona tenga en un contexto dado.
Esa cantidad de pulsos o excitaciones, pues posteriormente genera una modulación, es decir, se interpreta por parte de otra red neuronal. Y esa interpretación no es nada más que pues, la detección de esos pulsos que van a llevar a cabo a un ajuste en el sistema nervioso. Si bien eso puede sonar un poco abstracto, ese ajuste en últimas consiste en una remodelación de la citoarquitectura o remodelación de la circuitería, las redes que forman el cerebro. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues que las neuronas pueden modificar la manera como se comunican y cómo generan señales efectoras. Y eso trae una serie de adaptaciones o ajustes que en últimas nosotros lo interpretamos en un fenómeno que se denomina plasticidad, que es un fenómeno que ocurre a lo largo de la vida del individuo. El cerebro tiene capacidad plástica por toda la vida según se expresa o se comunica por parte de expertos de estas áreas. Toda la vida conservamos esa capacidad plástica. ¿Y qué significa esto? Pues de que, ya lo vamos a ver, eh, el cerebro es capaz de modificar, ajustar de acuerdo a las necesidades que tiene. ¿Sí? De acuerdo a las necesidades. Para poder entender, tenemos que eh, referirnos en el modelo más simple de una neurona que sea presináptica y una neurona que sea postsináptica. ¿Vale? Y vamos a comprender un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de la sensibilización o desensibilización. ¿Vale? Un concepto muy importante que hoy nos debe quedar muy claro. Sensibilización o el fenómeno de desensibilización. ¿Vale? Antes de irnos a esta parte, está en principio explicar algo un poco básico, fundamental, que nosotros ya lo vimos en el contexto de biología celular, eso ya se desarrolló, pero como son conceptos un poco mm, complicados de entender, es muy posible que ya los hayamos como eh, pasado, ya los hubiéramos como olvidado, ¿vale? Es el tema de la transducción de señales. Vamos a explicar un poquito este concepto de la transducción de señales a qué hace referencia. ¿Listo? Lo entendemos no solamente en el contexto del sistema nervioso, sino desde muchos eh, fenómenos y lo necesitamos para poder entender ese concepto de sensibilización y desensibilización. ¿Ok? Pues vamos allá. Después vamos a volver a donde estamos, pero en principio tenemos que tener este concepto claro. ¿Vale? En principio la transducción de señales se refiere a una serie de funciones que ocurren dentro de una célula o de un tejido en particular en respuesta a una señal, ¿vale? La forma más fácil de entenderla es, por ejemplo, el caso de una hormona, como la insulina o el glucagón, que son funciones fáciles de comprender. Llega la hormona y se genera una función, pero además de esa función, en ocasiones, la presencia de la hormona dispara otras eh, funciones adicionales. Por ejemplo, el caso de la insulina. Su efecto originales o uno de sus efectos fundamentales es la movilización, por ejemplo, de receptores
perdón, de transportadores de glucosa a la membrana. Eso es una de sus funciones. Pero adicionalmente, existe un mecanismo o más complejo, más tras bambalinas que ocurre cuando la insulina llega a su receptor, que es el hecho de la activación de una serie de cascadas de señalización, lo cual conlleva la activación de unos factores que se llaman factores de transcripción, que posteriormente activan genes en el núcleo y eso genera una serie de respuestas que pueden ser muy variadas. En este caso, en este ejemplo, que no es del sistema nervioso, pero que nos sirve para comprenderlo, fagocitosis, apoptosis, proliferación, exocitosis, secreción, esas funciones están asociadas a lo que la célula en sí misma está eh, obligada a desarrollar como consecuencia de la activación del receptor, ¿vale? Desde el punto de vista de el sistema nervioso, adicionalmente de los principales receptores de membrana, es muy importante por lo menos irnos familiarizando con receptores que son capaces de llevar a cabo esa función que yo les acabo de contar, esa función de transducción de señales. No todos los receptores son capaces de hacerlo, solamente algunos especializados que para términos prácticos son la mayoría de los receptores del cuerpo humano los que llevan a cabo estos eh, mecanismos de transducción de señales, ¿vale? Es decir, que la función iónica que hemos estado viendo usualmente, pues, si bien es importante, no da mucho a pie para ser regulada o controlada. Y en términos del funcionamiento de los sistemas, eso es algo fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de ejecutar una función. Pues, es decir, que tiene que ser muy regulada. Dentro de esos receptores, digamos que son capaces de llevar a cabo la transducción de señales, encontramos una familia muy amplia que son los receptores acoplados a proteína G, ¿ok? Y también se llaman receptores de serpentina por su forma particular que tienen. Usualmente se caracterizan porque tienen 7 hélices transmembrana, la gran mayoría de ellos. Eh, Nosotros en el sistema nervioso central y todo lo que hemos estudiado hemos estado acostumbrados a ver principalmente ese tipo de mecanismos, los receptores de canales iónicos, ¿vale? Pero estos no estamos muy familiarizados a ver cómo funcionan y qué es lo que pasa con ellos. O si bien los hemos visto ya, por les digo, será algo un poquito complicado, uno tiende a no tenerlos muy presentes. Y hay otros receptores, que se llaman receptores RTK, que también pueden ejecutar funciones de transducción de señales, pero que son usualmente asociados a unas señales que se llaman señales tróficas o funciones tróficas. ¿Vale? Que son importantes, por ejemplo en el sistema nervioso tenemos una función trófica que es fundamental, que es la del NGF, ¿sí? El factor de crecimiento nervioso. Para lo que necesitamos entender acá, pues vamos a dejarla para explicarlo más adelante, ¿listo? Bueno, eh, resumiendo un poco para no perdernos, entonces tenemos receptores que son capaces de generar transducción de señales, que son los receptores acoplados a proteína G, los que tienen una función rápida, son los que solamente hemos estado viendo todo el tiempo, que son los que movilizan los iones y generan un potencial de acción, entonces son estos. Y luego tenemos otros que son los que están asociados a unas funciones tróficas que permiten principalmente el desarrollo, diferenciación, proliferación eh, celular, en este caso, dependiendo de la necesidad que se requiera en el tejido. Importante para tener en cuenta por el momento ahora, este factor trófico que es el factor de crecimiento nervioso. ¿Listo? Dentro de la transducción de señales, eh, usualmente hay unos puntos en común que nos permiten a nosotros eh, como familiarizarnos mejor con los mecanismos de activación, ¿vale? Me explico. Una vez se activa la señal, un momento por favor,
Una vez se activa la señal, en medio de la llegada de un ligando a su receptor, la mayoría, o por no decir que todos, los receptores acoplados a proteína G tienen una proteína que está asociada a tres unidades. Perdón, listo, qué pena. Alfa, beta y gamma. Cuando esto ocurre, hay una modificación de la estructura de ese trímero, de esas subunidades que están acopladas al receptor, y ellas se desacoplan, particularmente la gamma y la beta se desacoplan, y ese desacople, como consecuencia de la unión al ligando, pues genera la activación de unos inductores, que en este caso lo vemos en esta proteína que se llama E1, ¿sí? Es un primer inductor de esta primera respuesta. ¿Okay? Cuando eso ocurre, este inductor queda activo. En principio lo estamos viendo desde el punto de vista genérico, porque puede cambiar. ¿Vale? Genérico significa que, pues, en términos generales, su activación va a generar una respuesta posterior por dentro de la célula. Otra cosa interesante es que la subunidad alfa, en el caso de la eh, proteína G, este sistema de transducción de señales, también puede inducir a la activación del, del inductor. ¿Vale? Dependiendo de los diferentes mecanismos, pues veremos como variaciones en este modelo. Y a partir de acá se genera eh, lo que se denomina una cascada de señalización, que veremos ahorita ejemplos de dichas cascadas, debido a que pues la variación de la cascada que se vaya a activar pues va a generar una función en particular. ¿Ok? Eh, este modelo que estamos viendo acá, principalmente, dado por la activación del receptor, el desacople de las unidades y la activación de un efector, ¿sí? O en este caso el inductor como tal, eh, genera la activación de la cascada. Pero también puede darse el caso en donde esto se anula. Es decir, que en vez de generar una activación, lo que se genera es una inhibición del proceso. Entonces, aquí podemos entender, bueno, aquí no estamos viendo la inhibición, pero podemos entender de que este mecanismo se puede promover, es decir, puede activarse, pero también puede desactivarse. ¿Cuándo se activa? Pues cuando el receptor es asociado o se asocia con un ligando determinado, puede promover este mecanismo de activación. Y también puede darse el caso, lo veremos por ejemplo en el sistema nervioso periférico más adelante, que la unión con el determinado ligando y el receptor puede inducir también un modelo que este mecanismo no se lleva a cabo, que se genera una desactivación. Una forma de interpretar esto es caracterizando los diferentes tipos de receptores eh, de transducción de señales, particularmente los que se llaman las proteínas G o receptores acoplados a proteínas C, que son los que estamos viendo acá, ¿vale? Las funciones que están asociadas a este mecanismo pues son muy diversas, ¿vale? No solamente, por ejemplo, tenemos el caso de la transducción de señales, sino que entre esa transducción de señales se pueden llevar a cabo síntesis de proteínas, de aminoácidos, de receptores, de movilización celular, de tráfico, de diferenciación, proliferación. Entonces, aquí como hay funciones tan diversas, ustedes se pueden imaginar que realmente tienen un alto grado de complejidad, ¿vale? Eh, a manera de entregarles como ciertos documentos base que les pueden servir a ustedes,
como eh, información relevante o para que lo tengan en su biblioteca personal, en la carpeta de Dropbox se encuentran un compendio de la gran mayoría, por no decir casi todas, las diferentes mecanismos de las rutas de transducción de señales. Muchas de ellas pues tienen que ver con el sistema nervioso, pero otras también las vamos a ver asociadas con otros órganos y funciones a lo largo de toda la carrera. Entonces, este compendio les sirve mucho para que ustedes lo tengan muy claro. ¿Qué es lo que vemos acá, por ejemplo, en este listado? Pues las principales proteínas y mecanismos que se pueden activar como consecuencia de eh, la activación de un mecanismo acoplado a proteína G, ¿vale? Por ejemplo, en ese documento ustedes encuentran eh, las principales proteínas que se activan en estos mecanismos. Por acá, por ejemplo, las que están asociadas a la proteína G, ¿ok? Eh, que realmente pues son muchas, son de manera abrumadora, ustedes superan a revisar, realmente son muchísimas las proteínas acopladas que se resumen en una serie de subfamilias, ¿vale? Es decir, que esto que yo estoy explicando acá tiene una serie de agrupaciones por familias de receptores que pues se conocen desde hace mucho tiempo. Entre las que yo les recomiendo tener muy en cuenta son las eh, subfamilias, usualmente se les referencia como proteínas G alfa, ¿ok? Esto que yo les estoy explicando acá hace referencia a esta proteína G de tipo alfa, ¿vale? Toda esta receptor y esas tres unidades, esa es la proteína G de tipo alfa y tiene sus diferentes pues, variaciones. ¿Cuáles son esas variaciones? Pues proteínas alfa S es una familia de receptores que se caracteriza principalmente por la síntesis de un segundo mensajero o de una señal adicional que se llama MP cíclico, ¿vale? Ya les muestro por acá. Listo. Entonces, dentro de algunos mecanismos, por ejemplo, en la activación de la transducción de señales, se da este caso, de pronto ustedes lo recuerdan, ¿vale? Entonces, se da la activación de la proteína G y en la activación de este mecanismo, este inductor, esta enzima que vemos acá, E1, se denomina adenilato ciclasa. Por eso yo les decía que ese nombre puede variar. En este caso se llama adenilato ciclasa. Entonces, por ejemplo, la proteína G alfa S se encarga de hacer este mecanismo. Se activa el receptor, se separan las subunidades y luego se termina activando esta E1, que para este caso, para las G alfa S, es la enzima de nitrato ciclasa que lo que hace es tomar el ATP y convertirlo en MP cíclico, ¿vale? El incremento de MP cíclico, pues, trae como consecuencia la activación de unas funciones. De unas funciones. En el compendio, pues, nos explican bien cuáles son esas funciones, ¿vale? Entonces, ahí nos dicen, por ejemplo, eh, que implica el incremento de MP cíclico y esto genera la activación de unas quinasas, particularmente una quinasa que se llama PK, junto con otros mecanismos, digamos, paso a paso, corriente abajo, que eh, de alguna manera, pues, en contextos celulares los hemos visto, pero aquí, desde el punto de vista nosotros, como para tenerlo eh, referenciado acá,
Este concepto ya lo hemos visto en cuanto, por ejemplo, al caso de la fosforilasa de glucógeno en el semestre pasado, no sé si se acuerdan, vemos que el incremento de mipre cíclico generaba la degradación de glucógeno, ¿sí? Esto es lo que se inducía como consecuencia de la activación, en este caso, digamos que sea el glucagón. Pero eso no puede pasar en el sistema nervioso, no con glucagón, obviamente, sino con un receptor, ATO, ártico, acetilcolina. Y eso es importante que ustedes lo tengan muy presente porque eso genera, eh, pues no solamente un efecto directo sobre una función, sino que también puede inducir que pasen cosas, digamos, a nivel del núcleo, ¿sí? Y cuando eso pasa a nivel del núcleo se da esos ajustes o adaptaciones, que ya veremos más adelante que explican en parte la desensibilización o la sensibilización, ¿vale? Ya lo veremos un poco más adelante. Pero estamos entendiendo cómo es el mecanismo en profundidad para que al final lleguemos a esa desensibilización. Entonces, aquí vemos un modelo en donde la activación de una proteína G lleva a la síntesis de un segundo mensajero, que en este caso se llama AMP cíclico, que genera la activación de una proteína quinasa A, que puede tener múltiples funciones. Por ejemplo, una función en este caso del glucagón, que es un ejemplo sencillo para comprender la función de una proteína quinasa, en este caso es la liberación de glucosa al medio. Pero digamos en el sistema nervioso puede ser la síntesis de un neurotransmisor, la movilización de un receptor, por ejemplo, que está guardado en el citoplasma para que se exprese en la membrana. ¿Ven? Luego, subsecuentemente, en el núcleo pueden pasar otras funciones, síntesis de citoesqueleto, ajustes de citoesqueleto, remodelación neuronal, conexión sináptica. Todo eso se puede dar como consecuencia de la activación por medio de este mecanismo, ¿vale? Entonces, eso en grandes rasgos, yo sé que ustedes, eso no es elusivo para ustedes lo tienen presente. eh, y en ese aspecto, pues, asociamos la transducción de señales con respecto a una función que se da en el sistema nervioso denominada desensibilización. Pues, por eso era importante que recordáramos ese concepto, perdón si de pronto les parece un poco como denso y prolongado esto en particular, pero en esencia eso es lo que explica este fenómeno que acabamos de explicar, que vamos a comentar acá. Ya vemos que a nivel de la activación sináptica, cuando toca, por ejemplo, el calcio, hay una serie de vesículas almacenadas, guardadas, que inclusive se pueden movilizar por medio del sistema de quineína-dinesina, cineína, moviliza el neurotransmisor y luego ese neurotransmisor, sé que es el glutamato, se fusiona con membrana y ya pues ustedes historias se las saben de memoria. Listo. Ese receptor que sale, pues necesariamente debe activar, perdón, ese neurotransmisor que sale tiene que activar un receptor y ese receptor va a generar una respuesta, ¿sí? Usualmente un potencial, que para términos prácticos, un poco más técnicos, se le denomina potencial postsináptico excitatorio. ¿Qué significa esto? De que mi membrana se va a despolarizar, usualmente como respuesta de la movilización de los iones. Por ejemplo, por medio del sodio, y si es
el caso, digamos, de un receptor de glutamato también se puede dar por medio de la movilización de calcio, ¿vale? Usualmente cuando ingresa el calcio y se genera esa señal, esa excitación o esa señal prosináptica excitatoria, pues es posible que en determinados contextos, particularmente dado por la frecuencia de disparo y el comportamiento presináptico, de que esta sinapsis y este mecanismo que estamos viendo acá se pueda modular o se pueda ajustar, ¿vale? Una forma de hacerlo es que los receptores, ¿cierto?, que vemos acá, en algunos contextos se incrementan o son movilizados a la membrana, ¿vale? Eso tiene un efecto eléctrico interesante, es el hecho de que entre más receptores tengamos acá, la probabilidad de que la neurona postsináptica se excite también, pues se incrementa como consecuencia de una eficiencia del sistema excitatorio, es decir, en cuanto al paso de los iones de sodio. Y esto hace que, en términos excitatorios, se pueda conseguir un umbral de excitación un poco más temprano. ¿Sí? Perdón, perdón, acá esto, escuchando como feo ahí. Listo, creo que ya. Bueno, entonces, en ese sentido, la excitación o el pulso excitatorio eh, puede ajustarse. Una manera de explicarlo es lo que se denomina la excitación sumativa por suma. Aquí tengo un momento esta figura para explicar esta parte. Entonces, por ejemplo, una neurona que recibe diferentes aferencias, como en este caso, una puede ser excitatoria, otra inhibitoria, otra excitatoria. Acá lo estamos viendo solamente en un contexto de uno a uno, pero lo que les digo, en términos prácticos, esto usualmente no se da así, sino que tenemos una integración de muchos elementos integrativos, valga la redundancia. Entonces, cuando eso sucede, eh, la neurona que recibe esas referencias al final tendrá que dar una respuesta, ¿sí? Tendrá que dar una salida y esas son las entradas. Esa salida va a ser consecuencia de los tipos de estímulos que esta neurona está recibiendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que algunas sinapsis van a ser excitatorias, ¿sí?, potenciales postsinápticos excitatorios, y algunos pueden ser inhibitorios, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que de acuerdo con las naturales y las características de la sinapsis que llegan a una neurona, ella, al parecer eléctricamente, lo que hace es consolidar, eh, integrar esas señales, tanto inhibitoria como excitatoria, y generar una respuesta, ¿vale? Usualmente lo que se ha podido detectar o que se ha podido evidenciar, de acuerdo al tipo de sinapsis, y muchas de ellas son excitatorias, la integración muchas veces resulta en un mecanismo excitatorio, ¿vale? Eso pues no es nada nuevo para ustedes. Lo que sí es algo nuevo es que la forma como responde, ¿sí?, y la frecuencia y la manera como se alcanza el umbral, sí tiene una serie de variaciones. Y esas variaciones pues son la resultante, es decir, la salida en frecuencia de la neurona como resultado de las aferencias. Y esa salida es la que está, obviamente va a otra neurona y puede ser interpretada, puede ser analizada.
Y eso en últimas lo que puede llevar es a que esa sinapsis o ese mecanismo excitatorio se pueda ajustar, se pueda modificar. Una de esas modificaciones, en este caso, el que yo les estoy explicando, es la movilización de receptores, el incremento de receptores en la membrana. Esto genera unas despolarizaciones y respuestas particulares en este mecanismo de adaptación, ¿vale? Hay un ajuste de pronto en la eficiencia del mecanismo, ¿vale? Entonces, no sé, espero haberme hecho entender y que esta parte haya quedado clara. Otra cosa que puede pasar es que los receptores se les hace una modificación estructural. Voy a exagerar el tamaño de algunos de ellos para hacerme entender. Digamos que yo tengo una serie de receptores acá. Ahí exageré el tamaño para hacerme entender. Entonces, esos receptores que están ahí, cuando, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a lo que está pasando en términos presinápticos y postsinápticos, se genera una adaptación o un ajuste, que es lo que yo les estaba contando por acá, puede inducir que las señales o la transducción de señales en el interior de la neurona postsináptica genere, por ejemplo, algunas fosforilaciones. Tenemos un fosfato o unos ajustes en las propiedades de los receptores. ¿Vale? ¿Listo? Y esto puede hacer que algunos receptores pues ya no escuchen tan bien la señal del glutamato. ¿Ok? Esto puede causar de que el receptor, en vez de despolarizar mejor, en vez de funcionar mejor o más eficiente, cuando yo digo mejor, es un calificativo muy general, lo que estoy diciendo es que la frecuencia de disparo ahora va a cambiar. Digamos que antes disparaba 5 veces, después de esa modificación por fosforilaciones y por las vías de transducción, ya esos receptores no funcionan tan bien o se adapta a su funcionamiento y ahora la frecuencia de disparo cambia. ¿Vale? Ese fenómeno se puede interpretar como la desensibilización de los receptores. ¿Vale? Y eso es consecuencia de la interpretación de las aferencias y eferencias que tienen que darse en un contexto dado y que en un ejemplo en particular pueden sobrecargar un sistema. Me explico. Si esto está generando altísimas zonas de frecuencia, altísima excitación, particularmente para los receptores de glutamato, ese exceso de excitación puede inducir, por ejemplo, el ingreso de calcio. El calcio es un segundo mensajero, así como habíamos visto, no sé si se acuerdan, este eh, adenilato ciclasa, el calcio actúa como si fuera un segundo mensajero similar a esto. Pues obviamente el de adenilato ciclasa es de su propio tipo, es idéntico al calcio. El calcio es un ion que puede inducir una respuesta similar a esto. Voy a ver si encuentro por acá un ejemplo para que ustedes lo vean. Este, por ejemplo, que es el caso de la calmodulina. ¿Quién deja entrar el calcio? Los receptores NMDA, los receptores del glutamato. ¿Vale? ¿Qué tanto calcio puede ingresar? Pues va a depender principalmente de esa actividad neuronal que puede inducir cambios posteriormente. Y eso es lo que quisiera dejar muy claro en la clase de hoy. Entonces, cuando se activa ese receptor NMDA, entra el calcio, ese calcio estimula una proteína, una enzima que es capaz de ser sensible a la presencia de ese calcio, esa proteína se llama calmodulina, y hay enzimas que son capaces de darse cuenta de la presencia de la calmodulina activa. La calmodulina está inactiva cuando está sin calcio.
Cuando llega el calcio, consecuencia, por ejemplo, de la actividad neuronal, ese calcio activa la calmodulina y esa calmodulina activa ahora va a generar también una activación de otra proteína corriente abajo. En este caso se llama CAMK2, es una quinasa. Puede que las quinasas ponen patos. ¿Sí? Esa quinasa que queda ahora activa va a ir a unos blancos. Es decir, va a ir a activar corriente abajo otros mecanismos. ¿Sí? Y va a movilizar otras funciones en el cuerpo humano. Un mecanismo muy conocido es el caso de, por ejemplo, del inositol. ¿Sí? Se activa el inositol, puede inclusive inducir otros mecanismos similares, digamos, de liberación de calcio y modificación de rutas de señalización que se puede hacer, por ejemplo, con calcio. No es el ejemplo más preciso, de pronto esto confundió un poquito, pero la idea es que este mecanismo de inositol y inositol trifosfato en ocasiones induce la liberación de calcio, ¿vale? Y la activación de rutas de señalización que inducen, por ejemplo, modificaciones transcripcionales, ¿vale? Eh, Como es el caso de otras proteinquinasas, una proteinquinasa similar activada por calcio o mediada por esos mecanismos es, por ejemplo, la proteinquinasa de tipo C. Para que se lleven por lo menos una mnemotecnia el día de hoy, las PKC usualmente tienden a asociarse o activarse por medio de concentraciones de calcio, cuando se incrementa el calcio. Y las pKa se activan cuando, por ejemplo, tenemos AMP cíclico. pKa, AMP cíclico, PKC relacionadas con calcio, pero igual tanto pKa como PKC pueden servir de eh, transductores de señales que modifican funciones en el núcleo y que hacen que la sinapsis en últimas se ajuste, se modifique, ¿vale? Generando pues respuestas diversas. Una respuesta, por ejemplo, puede ser el caso de la activación o de la modificación de los receptores, en donde pues esto trae como consecuencia modificaciones también en las sinapsis excitatorias, ¿sí? Que en un contexto dado inclusive se puede favorecer o que en un contexto dado puede desfavorecerse, ¿vale? ¿Cuándo se puede desfavorecer? Cuando, por ejemplo, tenemos señales de exceso, muchísima excitación, es decir, hay un exceso en la excitabilidad. El exceso en la excitabilidad se relaciona en términos fisiopatológicos con una condición que se llama excitotoxicidad. Y ese mecanismo puede inducir la muerte de la neurona. Usualmente no pasa, ya les explico por qué. La muerte puede estar asociada, por ejemplo, a incremento de mucho calcio y el calcio, además de inducir estas vías que yo les acabo de explicar, como la PKC, también puede inducir, por ejemplo, vías de muerte como la apoptosis. Sí, estas son vías que pueden asociarse al calcio. Entonces, para evitar que eso pase, lo que sucede en las neuronas es que promueven una disminución de la respuesta excitatoria como consecuencia de ese exceso que está llegando. Entonces, lo que hace ciertas partes y áreas del cerebro es inducir desensibilización como respuesta del exceso de excitabilidad a manera de proteger la neurona para que no se vaya a llevar a cabo, digamos, una muerte de la neurona en particular, ¿sí? Porque como lo explicamos en la primera clase, no sé si ustedes se recogen allá, el exceso de excitabilidad también tiene consecuencias metabólicas, energéticas, y eso podría llevar a la muerte de la neurona. Entonces, para evitar eso, se dan como ajustes finos a nivel del núcleo, ¿sí? A nivel traduccional, para evitar de que no se vaya a dar la muerte de la neurona como consecuencia de esa excitabilidad.
¿vale? Inclusive se puede dar a nivel eh, retrógrado, es decir, hacia la neurona presináptica o, en este caso, anterógrado, posterior a, en este caso, era la sinapsis eh, excitatoria. ¿Cómo se puede ajustar esto a nivel excitatorio? Pues induciendo, por ejemplo, potenciales posinápticos inhibitorios, ¿sí? Entonces, en este caso no se promueve la activación, sino que lo que se promueve es que los canales, por ejemplo, estén cerrados, no se genera un potencial de acción, o se dé la activación de canales asociados a, digamos, a la hiperpolarización de la membrana. Es el caso de los canales de potasio, ese ejemplo ya lo vimos. Se dan los canales de potasio, la neurona se hiperpolariza y esto hace que ya no haya potenciales de acción. Entonces, eso genera un mecanismo de protección en el sistema que controla la excitabilidad, ¿vale? Eso es muy bueno tenerlo presente en cuanto al funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Eh, Esto que estamos viendo acá como mecanismo natural de control natural, el cuerpo puede hacer, el cerebro de hecho todo el tiempo está haciendo y está ajustando como consecuencia de mecanismos excitatorios o inhibitorios, también se pueden presentar en el uso o el abuso de sustancias psicoactivas recreativas, como es el caso de vitaminas, vitaminas, cocaína, barbitúricos. Entonces, todas esas sustancias lo que van a causar en el sistema de neurotransmisión eh, es inclusive el exceso del exceso. ¿Sí? Es sobrepasar los umbrales de excitabilidad que inducen respuestas agudas y también crónicas sobre el sistema, ¿vale? Entonces, cuando antes estaba excitando por una situación, no sé, por eh, una potenciación, porque yo estoy practicando mucho algo, porque de alguna forma le dedico mucho tiempo a una actividad, entonces eso genera un exceso de excitabilidad en el sistema. Pero cuando yo de alguna manera uso de una sustancia, ¿sí? Realmente esto es muy común actualmente en el mundo, ya es una situación de peligro para eh, la humanidad, el exceso de uso de sustancias. Lo que está sucediendo es que hay un exceso de excitabilidad como consecuencia del efecto de la sustancia en sí misma. Por tomar, por ejemplo, el caso de la cocaína, ¿sí? Tomarlo como ejemplo, que es desafortunadamente algo que ustedes van a tener que evidenciar en sala de urgencias. Es común que esto pase en sala de urgencias sobredosis por ese tipo de sustancias. Ay, perdón, está por acá abajo. Ay, perdón, perdón por la demora.
Ay, por fin lo encontré. Listo, qué pena. Bueno, ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que para el caso de la regulación de esos mecanismos excitatorios, el exceso del uso de sustancias como, digamos, la cocaína, trae como consecuencia el bloqueo de un receptor, que en este caso es un capturador, un transportador que toma el neurotransmisor y hace una recaptura del mismo a fin de eliminar su actividad sobre la hendidura sináptica. ¿Ok? La cocaína pues induce muchas funciones que tiene, porque tiene varias funciones a nivel sistémico también, induce la inhibición del eh, transportador que recupera la dopamina, ese transportador se ha inhibido, ¿sí? Mientras está la cocaína presente. Pues la inhibición hace que la dopamina como tal no sea posible recapturarla y empieza a acumularse en la hendidura sináptica. ¿Vale? Entonces, la acumulación de esa dopamina lo que va a causar es una hiperactividad y hiperexcitabilidad de la sinapsis dopaminérgica, ¿vale? Todo el tiempo. Adicionalmente que si no tenemos el transporte reverso, pues muchos de los mecanismos inclusive que se encargan de eliminar la dopamina, pues no van a tener disponibilidad de dopamina, porque la gran mayoría ya va a quedar acá, en el espacio sináptico, ¿vale? Entonces, eso trae una serie de consecuencias, principalmente un incremento en excitabilidad por mucho tiempo. Los efectos eh, son siempre considerables, de varios minutos actuando de manera hiperexcitada, y eso pues trae como consecuencia una serie de, de consecuencias esencialmente de la cocaína, euforia, una serie de efectos como consecuencia del abuso, pero lo que nos interesa y lo que nos asocia al mecanismo es que lo que el cuerpo empieza a hacer es contrarrestar, ¿sí? Lo que hemos visto de hiperactividad, contrarrestar haciendo una desensibilización de los receptores. Pues ya esos receptores de dopamina no van a funcionar correctamente, porque el cuerpo interpreta de que hay una hiperexcitabilidad del sistema dopaminérgico. Todos esos receptores que estaban allí listos a escuchar la dopamina ahora quedan desensibilizados, o muchos de ellos sufren de un fenómeno que se denomina eh, retirada, se le denomina withdrawal, withdraw. Esto es retirar el receptor de la membrana y internalizarlo. Ay, perdón. Toman los receptores y los llevan al interior. Un mecanismo que quita el receptor de la membrana. Entonces, cuando ya no está la sustancia, en este caso de abuso, pues ya no hay inhibición, pero una cosa particular es que ya la dopamina no tiene muchos receptores para ser escuchada, para ser tenida en cuenta como señal. Pues el cuerpo produce dopamina, pero ahora la neurona postsináptica empieza a generar pulsos de frecuencia pues más cortos, ¿sí? Ya no dispara tanto, porque el receptor ya no funciona tan bien, o el receptor ha sido internalizado, ya no están presentes. Entonces, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? A generar, por ejemplo, más dopamina a fin de contrarrestar este efecto y ajustarlo.
Pero eso adicionalmente pues trae un círculo vicioso porque produce más dopamina, la postsináptica interpreta de que hay un exceso de señal y sigue internalizando los receptores y esto pues disminuye subsecuentemente la actividad postsináptica excitatoria en este contexto. Por tanto, los efectos normales que se dan a nivel de la actividad dopaminérgica, que controlan muchas cosas, por ejemplo el estado de ánimo, eh, ahora empiezan a tener un contexto pues eh, antagónico, cuando esta sinapsis servía para mantener, para excitar, para regular el estado de ánimo, ahora lo que conlleva, por ejemplo, es un estado depresivo del sistema, ¿no? Que también se asocia a efectos depresivos comportamentales, depresión del sistema nervioso. Y eso pues trae una serie de síntomas en el paciente, en la persona. Se empieza a sentir mal, aburrida, se empieza, bueno, en términos generales, ¿no? Se empieza a sentir una serie de síntomas desagradables, es lo que se denomina síntoma, o síndrome, perdón, síndrome de abstinencia, porque necesita contrarregular esto. ¿Cómo lo contrarregula? Pues necesita ahora más sustancia de abuso, incremento de mayor dosis de la sustancia de abuso para poder lograr el efecto inicial, en este caso la activación ahora del sistema. Entonces tiene que liberar mucho más dopamina, ¿vale? Para lograr un efecto, en este caso asociado a la adicción y adicionalmente para eliminar esos efectos depresivos. Entonces eso genera un círculo vicioso horrible que puede llevar a la persona incluso a estados de poner en peligro su vida. Ahí estamos viendo un ejemplo interesante de lo que es este tema de la desensibilización. En los adictos a un fenómeno que se denomina chasing, no sé si de tiempo lo revisan, chasing the high. ¿Sí? Eh, en inglés, en español se interpreta como el subidón, como la excitación producto de la sustancia de abuso. Y esto significa de que el adicto siempre quiere volver a esa primera sensación que tuvo y que pues usualmente por la desregulación del sistema de neurotransmisión pues no va a volver a lograrlo nunca porque esto genera una serie de consecuencias y de círculos viciosos que eh, va a traer dificultad para la recuperación del sistema completo, es decir, volver. ¿A qué me estoy refiriendo? A volver a dejar los receptores como estaban, ¿sí? Y a que el sistema dopaminérgico funcione correctamente. Y eso pues requiere una serie de intervenciones, de cambiar la sustancia de abuso, solamente se cambia por otra de menor efecto, como el caso de la heroína, se cambia por metadona y esto para ver si se logra en un tiempo prolongado el ajuste y la recuperación del sistema dopaminérgico. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Si quiere, planteen muchas preguntas que podemos revisar en la próxima clase. Ustedes me están contando, hablo también después con Daniela, la representante, a ver cómo estamos de tiempo y con ese respecto, pues eh, lo adelantamos en la próxima clase. Les deseo un excelente eh, resto de semana, excelente semana y quedo muy pendiente de todo lo que necesiten, muchachos, con muchísimo gusto para gestionarlo. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.